adenosina. Y la miodarona ya sabemos ya cómo actúa la adenosina. Entonces, la adenosina es un fármaco que yo, por ejemplo, personalmente habré colocado en más o menos en 10 años unas 6 veces. A miodarona sí coloqué, pues, si contamos, unas 20, 30 veces, pero adenosina sí también, ¿no? Pero, y vemos el efecto de la adenosina y cómo se administra, ¿ya? La adenosina, ¿qué es? Es un nucleósido purínico endógeno con efectos vasodilatador periférico y antiarrítmico. La adenosina, ¿ya? Viene en frasco ampolla de 6 miligramos en 2 mililitros. ¿Ya? 6 miligramos en 2 mililitros. Indicaciones. Está indicado en taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Taquicardia paroxística supraventricular. Ustedes seguramente han visto que la frecuencia cardíaca llega hasta 180, 210, 220, ¿no? Esas taquicardias que aparecen de pronto, súbito, o sea, paroxístico, brusco. Estaba 110, 112 y de pronto 180, 210. Y hay compromiso hemodinámico a veces porque el corazón late, imagínense que el corazón esté a una frecuencia de 180, 210 por minuto, entonces tiene influencia sobre la hemodinamia porque el ventrículo izquierdo no se va a llenar lo suficientemente y a medio vacío está bombeando el corazón, ¿no? Entonces, características de esta taquicardia paroxística supraventricular es que QRS es estrecho. Fíjense aquí el QRS, estrecho, ¿no? Aquí no hay pues, más de 2 cuadraditos. A veces la onda P no está porque el QRS es la intensidad de la onda QRS es tanta que suprime, o sea, le gana a la onda P o a la onda T también, o a la onda P, mejor dicho, en aparecer en el estímulo en el EKG. Por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado, cuando dijimos la onda T, perdón, la onda P, ¿qué representa? La despolarización ventricular. Vamos, la onda T representa la despolarización ventricular, o sea, perdón, auricular, ¿no? Auricular. Y en la onda QRS, ¿qué representa? Despolarización ventricular. Y la onda T representa la repolarización ventricular. Entonces, dicen ustedes, se preguntan, mira, el complejo QRS es despolarización ventricular. O sea, ¿qué significa? Después de la despolarización, ¿qué hay? Contracción, sístole ventricular. Luego de la sístola hay una relajación y esa es la repolarización ventricular. Pero miren, solamente me está hablando del ventrículo acá. QRS y la T es ventrículo. Y la onda P me dice la despolarización, ¿no? Despolarización, ¿qué? Auricular. ¿Y dónde está la repolarización? Repolarización auricular. Porque la aurícula también se relaja. Si la onda P despolariza y después de la despolarización viene la contracción, hemos dicho que la aurícula también se relaja, o sea, entra diástole. ¿Y dónde está aquí en el EKG la repolarización auricular? ¿Dónde está? Debería seguir, pero el EKG no lo capta. O sea, sí hay repolarización auricular, pero la intensidad del voltaje de la repolarización es tan pequeñita que este complejo QRS gana y se sobrepone a esa onda, se superpone, ¿no? Se superpone a esa onda. Por eso es que no se muestra, ¿ya? Hay que considerar eso también. Entonces,
está indicado, ojo acá de la adenosina en taquicardia paroxística supraventricular. Disminuye la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, interrumpe las vías de entradas del nodo auriculoventricular, restaurando el ritmo sinus. No, ojo aquí, no es eficaz en taquicardias auriculares, no es eficaz en fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardia ventricular. O sea, tampoco de la fibrilación auricular y flúter y en taquicardia ventricular en unos casos específicos que nos dice la AJA, ¿no? Reacciones adversas, rubor facial, cefalea, mareo leve. Reacciones adversas graves, bradicardia, asistolia. Acuérdense que bloquea, disminuye la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. Puede haber un bloqueo auriculoventricular transitorio, ¿no? Porque bloquea, o sea, disminuye la conducción. Si la conducción en el nodo AB ya es lenta de por sí, entonces este fármaco, o sea, estamos hablando del nodo auriculoventricular, ¿no? La conducción. Pero aquí en taquicardia, obviamente que hay una aceleración. Entonces actúa la adenosina disminuyendo la velocidad, pero puede producir un bloqueo transitorio. A veces, estos pacientes cursan con una asistolia. O sea, no hay ondas en el EKG, ¿no? Asistolia. Entonces, esa asistolia es la que el paciente que está despierto se desespera porque por un momento se detiene el corazón, segundos, 2, 3 segundos, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces miren esto de acá importante y también vamos a ver un video de esto, que la adenosina administrada por vía intravenosa es captada rápidamente por las células de la circulación, eritrocitos, primero. Segundo, que el tiempo de vida media es 10 segundos. Y por estos motivos se debe administrar en bolo y de forma rápida. ¿Qué pasa? Cuando tú administras la adenosina, supongamos por vía endovenosa, en la sangre, ¿qué hay? ¿Qué células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y en la pared de los vasos sanguíneos tenemos células endoteliales. Entonces, la adenosina, ahora el origen ahí dice, es un nucleósido purínico. O sea, los nucleósidos son componentes del ADN, pues, ¿no? Tienes a los nucleótidos, los nucleósidos, ¿no? Los componentes purínicos, ¿no? A ese tipo corresponde. Entonces, esta adenosina, las células captan la adenosina. Y si tú administras, por ejemplo, en Volutrol, las células de la sangre se lo van a absorber, las células endoteliales del vaso sanguíneo se absorben y al final no llega nada al corazón, al nodo auriculoventricular, que es donde tú quieres que haga el efecto. Por eso es que la adenosina se debe administrar lo más rápido posible, en bolo, seguido de un bolo de cloruro de sodio. Y ahorita vamos a ver un video de cómo se administra la adenosina, ¿ya? A ver, mientras tanto, si es que hay alguna pregunta, vamos a responder. A ver si es que hay algunas preguntas mientras voy buscando el video. Sí, Magíster, una pregunta desde Facebook. A ver. Ujú. Muy buenas tardes. ¿A qué tiempo de conseguir ritmo sinusal se suspende infusión de amiodarona? Ah, ya. Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. La miodarona hemos dicho que se administra en dos fases. Hay una fase fase inicial que se administra 300 miligramos, dos ampollas en 100, en 150 por catéter venoso central en 30 minutos, que es la primera fase, y puedes conseguir tal vez ritmo sinusal. Pero hay una dosis de mantenimiento
que esa dosis de mantenimiento tienes que administrar 24 horas. 24 horas. O sea, si quieres ser preciso, 30 minutos de administración y la dosis de infusión, 24 horas, 900 miligramos. Esas 24 horas. Esa es la dosis de mantenimiento. A las 24 horas, recién suspendes, ¿no? Recién apagas. Según las guías, te dice que 900 miligramos que puedes haber diluido en 500 cc ha debido pasar todo, los 900 miligramos, pero en realidad a veces pasamos más de la mitad, incluso las 3/4 partes, ¿no? Dependiendo de la clínica, porque si baja la frecuencia cardíaca más de lo necesario, también debemos disminuir la dosis de infusión, ¿no? Entonces es 24 horas, ¿ya? Muy bien. Bien, licenciado. Entonces, miren, aquí se ve el video, señorita Jocelyn, a ver si me confirma. Sí, sí, Ya, magíster. ya, muy bien. Entonces, vamos a, esta es la técnica de administración de adenosina por vía periférica. Ojo, por vía periférica, ¿ya? Por vía periférica. Entonces, ahí en el monitor, primero vamos a diagnosticar, ¿no? Taquicardia supraventricular. Por ejemplo, aquí. QRS estrecho, ¿no? QRS estrecho. Ritmo regular. R, 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 R. La distancia es la misma, ¿no? Se ve que la distancia es la misma. Es igual, ¿no? La distancia. Frecuencia cardíaca. Aquí está 160, ¿no? 160. Entonces, vamos a ver que es una taquicardia paroxística supraventricular. Y ahí está el paciente. Y fíjense, esa es la adenosina, ¿no? La adenosina viene en 3 mililitros, dijimos, ¿no? En 2, perdón. En 2 mililitros. Entonces, aquí hay 6 miligramos. 6 miligramos de adenosina que tú fácilmente puedes diluir en una jeringa de 3 mililitros o de 5 mililitros de cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio. Y está aquí, ¿ya? Eso es por vía periférica, por si acaso. Y debes tener una llave de triple vía. Obviamente que las vías periféricas tienen llave de triple vía, ¿no? ¿Para qué necesitamos utilizar el otro lumen? El otro lumen necesitamos colocar cloruro de sodio, ¿no? Una ampolla de cloruro de sodio. Cloruro de sodio al 0.9% fisiológico, ¿ya? 20 mililitros. Colocas los 20 mililitros. Ahí está, los 20 mililitros, ¿ya? Y ya tienes preparado. No se administra primero y luego recién voy a cargar, no. Entonces, fíjense ahí la coordinación. Puedes hacerlo con ¿no? Con una colega más. Entonces, miren, primero se administra la adenosina en bolo, primero, ¿no? Y luego, inmediatamente después, fíjense, adenosina en bolo, inmediatamente después, los 20 mililitros de cloruro de sodio. Miren, 20 mililitros, cloruro de sodio, para que avance, ¿no? Para que avance. Y después levantar el brazo. ¿Por qué se levanta el brazo? Hemos dicho, o sea, hemos dicho que el fármaco, la adenosina, una vez que está en sangre, las células, los glóbulos rojos, blancos y el endotelio, que es de la pared del vaso sanguíneo,
capta la adenosina, se lo atrapa, ¿no? Capta, reabsorbe. Entonces la adenosina te va a llegar y si llegará también, si es que no haces esta maniobra. Por eso es cuando es vía periférica, se tiene que levantar el brazo por gravedad. Por gravedad te ayuda a descender el fármaco al corazón. Queremos disminuir la excitación y fíjense aquí, en el nodo auriculoventricular. Fíjense este paro. Este es asistolia, ¿no? Miren, asistolia. ¿Por qué? Porque en el nodo auriculoventricular ha hecho la pausa, la adenosina, ¿no? Y fíjense ahí, más largo, ¿eh? Asistolia. Aquí ha hecho la pausa en el nodo auriculoventricular. Ustedes saben que la onda P de la aurícula del nodo sinusal pasa por donde este segmento, ¿qué es? El segmento, este es onda P, segmento PR, para que aparezca, ¿qué? La onda QRST, ¿no? Esta pausa significa que la adenosina ha hecho efecto porque ha paralizado, o sea, ha disminuido la velocidad de conducción. ¿Dónde? En el nodo aurículo-ventricular. Porque es ese segmento PR, ¿te acuerdas? Nodo auriculoventricular, luego está las de His, la rama derecha e izquierda y las arborizaciones de Purkinje. Ahí ha detenido un rato y después que pasó el efecto, recién nace el complejo QRS de ¿qué es? Ventricular. El complejo QRS ventricular, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Ahí está. Y ahí está, miren, la frecuencia cardíaca, ¿no? 68. Y coincide con la clínica y coincide con la teoría, miren. Cuando ustedes ayer vieron bloqueos auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, miren aquí cómo está bloqueado. Miren, la distancia. Fíjense, fíjense, ahí apareció ya. Antes de eso. Miren, miren, ¿no? El de tercer grado es divorciado. Miren, miren acá. Si ustedes han visto ayer bloqueos, fíjense cómo coincide. Miren, onda P y el segmento PR. Desde aquí hasta aquí. PR, segmento. Y miren, la onda P está más cerca y el segmento PR es más delgado, o sea, más corto, el segmento PR, ¿no? Es más corto. Y aquí es más ancho. Este es un tipo de bloqueo, ¿no? Bloqueo auriculoventricular, ¿no? De primer grado es cuando es sostenido, de segundo grado cuando va aumentando la distancia del PR. Pero aquí, según la teoría, te dice que disminuye la velocidad de conducción en el PR, la adenosina, incluso puede provocar asistolia, asistolia momentánea, o sea, segundos, ¿no? Y fíjense la frecuencia cardíaca. Fíjense la frecuencia cardíaca, 91, 93, y aquí sí, ¿no? Aquí vemos que después de la onda P, fíjense la distancia del PR es la misma en todas, ritmo sinusal, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo se administra la adenosina, ¿ya? La adenosina. Es un fármaco también que yo creo que sí, varios de ustedes lo han administrado y a veces no sabemos, ¿no? ¿Por qué se levanta el brazo? Ahora, por catéter venoso central también es un poco diferente. En catéter venoso central no vas a levantar el brazo, porque ya el catéter está dentro, ya próximo a la aurícula, o está el catéter próximo a la aurícula o en vena cava superior, ya no necesitas levantar el brazo, solamente un bolito, ¿no? De 10, 20 centímetros que ya está en el corazón, ¿no? Ese es, ese es el tema ahí, ¿no?
Muy bien. Entonces ya nos falta cuarto de hora. A ver si es que hay alguna pregunta ya para terminar. Voy a pasarles un último video de desfibrilación, que es el último tema. Vamos a pasarle, a ver, mientras tanto, si es que hay alguna pregunta. A ver, si es que hay alguna pregunta, vamos a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente tema que es desfibrilación, ¿no? Perdón, antes de esto, vamos a algo breve, nada más quiero ubicarme en los ritmos de paro, ¿ya? Ritmos de paro cardíaco. Ya. A ver, vamos a ver los ritmos de paro cardíaco. Entonces, miren, hay 4 ritmos de paro cardíaco, 4 ritmos de parada cardíaca, ¿ya? En los cuales solamente en 2 tipos de ritmos se utiliza el desfibrilador. En los otros 2 no se utiliza, ¿ya? Para comenzar un paro cardíaco es que no haya pulso, porque hay taquicardias ventriculares que sí hay pulso, pero en un paro cardíaco obviamente no hay pulso. Entonces, si tú tienes este ritmo, por ejemplo, taquicardia ventricular, pero sí tiene pulso, no es tan parada cardíaca. No tiene que haber pulso. Entonces, tú tienes que verificar el pulso, ¿dónde? En la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida. Entonces, ese es un requisito. Entonces, ¿cuáles son los ritmos de paro? Fibrilación ventricular. No hay ondas QRS ni ondas P. Solo se observan ondas irregulares aquí. Miren, la diferencia entre una fibrilación auricular y una ventricular es que la auricular, la mayoría de los casos no produce un deterioro hemodinámico, pero en el ventricular, ¿quién es responsable del volumen sistólico? ¿No son los ventrículos? Y ayer hablamos también de la efectividad de la bomba del corazón. Era efectiva cuando tenías o sea, los ventrículos te daban una efectividad del 80% y las aurículas solamente un 20% de efectividad. Si tú anulas a las aurículas, tienes un 80% de efectividad que te dan los ventrículos. Pero si anulas a los ventrículos, en este caso como una fibrilación ventricular es el impulso, nace en cualquier parte de los ventrículos o en varias partes. O si no, nace en una o dos o tres partes, pero es un ciclo vicioso. Es uno con reentrada, ¿no? Generalmente el 80% de las paradas cardíacas se da en casos de infarto agudo de miocardio. Ojo, el 80% de las paradas cardíacas son debido a infarto agudo de miocardio. Y en el infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en el infarto agudo de miocardio? Miren, lo que ocurre, a ver, vamos a ver, en el infarto agudo de miocardio es esto, miren, tienes una arteria, hay un trombo que se ha desprendido, fíjense acá, hay un trombo que se ha desprendido aquí, este trombo se ha desprendido, avanza y se ocluye acá. Entonces, esta zona que debería recibir sangre no recibe porque acá hay un trombo que no deja pasar la sangre. En esa situación, ¿qué es lo que pasa? Miren acá, en el corazón hay una obstrucción y esta zona primero cursa con isquemia y luego infarto. Entonces, cuando la sangre no llega a un determinado tejido, ¿qué es lo que ocurre? Ese tejido, hay una suerte de desequilibrio
electrolítico. Electrolítico. Ahí nace el estímulo cardíaco, pero se da vuelta y no, de reentrada. Por eso la onda QRS es ancha. Cualquier estímulo que nace en los ventrículos, el QRS es ancho y te da este tipo de QRS ancho, ¿no? Que es taquicardia ventricular, que se puede convertir en una fibrilación ventricular porque esta zona isquémica infartada después, hay un desequilibrio hidroelectrolítico y puede nacer ahí el estímulo, como el potasio, el sodio, entra, sale, hay una descoordinación y puede terminar en fibrilación ventricular, o sea, paro cardíaco. Por eso es que el 80% de los paros cardíacos son debido a infarto agudo de miocardio, ¿no? Este es un EKG normal. Aquí, por ejemplo, el fenómeno de reentrada. Aquí nace en el ventrículo, mira. Y pasa de un ritmo sinusal a una taquicardia ventricular. Y esa taquicardia ventricular se puede convertir en fibrilación ventricular porque el impulso nace en múltiples lugares. ¿Y qué? Si tú identificas una fibrilación ventricular, ¿qué corresponde hacer? Desfibrilarlo. Corresponde desfibrilar. Entonces, los ritmos desfibrilables son fibrilación ventricular, que es un ritmo caótico, taquicardia ventricular sin pulso, o sea, es una taquicardia, pero tú has identificado que no tiene pulso, no tiene pulsioximetría, la línea arterial no hay onda. Y si está con ventilador, pues el ventilador está asumiendo, ¿no? Las ventilaciones. Sin embargo, es un poco difícil ahí identificar, pero no hay pulsioximetría, no hay línea arterial, no hay presión y no hay pulso, está en parada cardíaca, a pesar que tenga ondas, ¿no? Está en parada cardíaca. Taquicardia ventricular es esta de acá, monomórfica, y la polimórfica es la de abajo, que es la torsade de point, torsión de puntas, polimórfica. Por un lado una forma, en el centro otra forma, y así. Entonces, cuando tiene taquicardia ventricular, tenemos que palpar el pulso. Si tiene pulso, vamos a un ritmo de no paro, o sea, tratar la arritmia, ¿no? Amiodarona tal vez, o cardioversión. Y si no tiene pulso, estamos en paro. Entonces aquí tenemos que hacer RCP avanzado, ¿no? En la UCI, avanzado. Tercer ritmo de paro, asistolia. En el EKG ven estas líneas. Entonces eso tienes que corroborar, la línea plana en el monitor, tienes que corroborar. No hay pulso, no hay pulsiometría y no tiene presión. O sea, obviamente que el corazón, si en la sístole te da una presión sistólica, en la diástole te da la presión diastólica, ¿no? No hay presión. Estamos en asistolia. Perdón, estamos sin presión y electrocardiográficamente hay una línea que no hay ninguna onda, ¿no? En asistolia hay que verificar bien que no haya pulso, no haya actividad eléctrica y tenemos que hacer RCP. Tenemos que garantizar, o mejor dicho, verificar que no haya pulso, ¿ya? Y el cuarto ritmo de paro es actividad eléctrica sin pulso. O sea, ves en el EKG, tal vez una bradicardia, ¿no? Ondas, pero tienes que cerciorarte del pulso. Tienes que tomarle la presión. Y si no hay pulso, si no hay presión, obviamente que no hay pulso y no hay, está en parada cardíaca. Solamente dos se desfibrilan. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso se desfibrila, porque no se desfibrila la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Aquí tal vez, ¿no? Aunque no están en los protocolos ya administrar atropina, tal vez en esta sí. Entonces, cuando ya sabemos, cuando desfibrilamos en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y tenemos que hacer un diagnóstico eléctrico. Eso es lo que vamos a ver ahora, un video, ¿ya? Vamos a ver un video de cómo hacer
ya para terminar, ¿no? Les pido que sea un poco cansadito, pero esto va a ser de provecho, ¿ya? El, el video de cómo se utiliza el desfibrilador, ¿ya? Entonces, vamos a ver el desfibrilador. Entonces, fíjense acá, ya para terminar, ¿ya? Fíjense acá. El desfibrilador, bueno, es un equipo biomédico que se utiliza para, obviamente, para desfibrilar. Pero primero tenemos que identificar el ritmo, hemos dicho, si es un ritmo desfibrilable. Solamente dos son: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ahí estamos viendo que el monitor multiparámetros nos muestra el EKG, ¿no? Nos muestra el EKG. Entonces yo les voy a enseñar cómo se utiliza el monitor desfibrilador como monitor cardíaco. Entonces, eso es lo normal, ¿no? Es lo que ustedes ven. Aquí está el desfibrilador que nosotros podemos utilizarlo como monitor cardíaco. O sea, tiene esa propiedad con dos funciones, con dos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a colocar en esa parte donde dice monitor. Ahí. Ahí dice monitor. Aquí. Vas a colocar ahí. ¿Ya? Donde dice monitor. Entonces, ahí el desfibrilador ya va a actuar como un monitor. Y es lo primero que se debería hacer, porque tienes que identificar qué tipo de ritmo es. ¿Ya? Entonces ahí la pregunta dice, ¿por qué se coloca el monitor como desfibrilador? Para confirmar el ritmo de paro y para identificar el ritmo y frecuencia cardíaca, ¿no? Ritmo de paro. O sea, si tu monitor cardíaco, el multiparámetros, te decía que hay fibrilación ventricular y no hay pulso, entonces tú jalas el coche de paro y traes el desfibrilador, tienes que verificar el ritmo de paro. Entonces, este monitor, por ejemplo, tiene unos latiguillos, que son de tres latiguillos. Entonces, lo que puedes hacer es verificar, ¿no? Generalmente, esos latiguillos se utilizan para cardioversión, ¿ya? Para cardiovertir. No necesariamente para desfibrilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque para desfibrilar puedes utilizar las palas, pero estos electrodos se colocan para cardiovertir. Entonces, estamos viendo en el video que el desfibrilador también actúa como monitor, ¿ya? Entonces, esos cables, esos latiguillos se colocan, algunos tienen de 3, otros tienen de 5 latiguillos. Entonces, esto es para cardiovertir, pero yo te estoy mostrando cómo el monitor desfibrilador capta, miren, capta las ondas y también capta la frecuencia. Por ejemplo, aquí este paciente es un ritmo regular, ¿no? La distancia entre R y R es regular, ¿no? Y nos viene una frecuencia cardíaca de 62, ¿ya? Entonces, este cable que tiene el desfibrilador se coloca para cardiovertir, ¿ya? Para cardiovertir. Luego, bueno, acá estamos identificando la frecuencia, ¿no? Del monitor desfibrilador. Aquí va lo que nos importa. Las palas del desfibrilador se pueden utilizar como electrodos para monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Las propias palas del desfibrilador se utilizan para monitorizar la frecuencia cardíaca y el ritmo. Obviamente, primero se coloca gel, conductor y esa es la posición para... No voy a desfibrilar. El hecho de que coloque las palas, eso no significa que voy a desfibrilar, sino simplemente estamos viendo el ritmo cardíaco. Miren acá. Las palas actúan como
electrodos. En realidad son electrodos, ¿no? Que nos identifica el ritmo. A veces con el apuro, has visto, ya han jalado todo, se ha desconectado el monitor multiparámetros. Entonces tienes que verificar que esté el paciente en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y ya el pulso tienes que identificarlo. Entonces, aquí no. Estamos identificando la frecuencia con la pala del desfibrilador. ¿Ya? Con la pala del desfibrilador. Y ya para hacer la desfibrilación, en el caso de que ya haya ocurrido una parada cardíaca con un ritmo desfibrilable, que es taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, en ese caso recién se utiliza el desfibrilador como tal, ¿no? No como monitor, sino como tal. ¿Qué es lo que se hace? Primero ya se ha identificado el ritmo, fibrilación ventricular. Seleccionar el nivel de energía. Puedes seleccionar, ¿no? En este monitor es bifásico, que solamente nos da a 200 joules. Hay otro monitor, hay otro desfibrilador que es de monofásico, que te da 360 joules. En el adulto, la primera descarga puede ser 150, depende si es delgadito o de frente 200. ¿Ya? En desfibrilación. Puede ser de frente 200 o 170 tal vez dependiendo del médico que valore, ¿no? Tal vez visualmente es delgado. Luego vas a pulsar el botón de descarga. Ya seleccionaste la energía y aquí tienes que observar que se cargue. Miren aquí. ¿A cuánto has seleccionado? 200 joules. Y tiene que coincidir estos 200 de carga con estos 200 que están en el monitor, perdón, en el desfibrilador. Ya se cargó. Eso no significa que hayas descargado, ¿no? Se ha cargado en el monitor multiparámetro, perdón, en el desfibrilador 200, 200. Una vez que ya cargaste, tienes que desfibrilar, ya realizar la descarga. O se hace manualmente, pero generalmente el médico, como es dueño del escenario, tiene que decir que se retiren todos, que nadie toque al paciente, y él desfibrila directamente desde las palas, que normalmente se hace eso, pero también hay una opción de descarga de las palas, ¿ya? Entonces, eso sería todo en cuanto a la exposición, ¿ya? Tal vez hay alguna pregunta, podemos responder, ¿no? Bien, muchas gracias, Magister Marco. Entonces, ya siendo el último tema del curso de monitoreo, vamos a esperar si algún participante desea hacer alguna pregunta. Recuerden que tienen el botón del chat, el botón de preguntas y respuestas. Pueden levantar la manito también y podemos activarles el micro. Y por Facebook también estamos atentos. Muy bien. Creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, esperemos unos segundos más, A Magíster, a ver, ver si vamos algún a ver. participante se anima. A ver, tal vez alguna duda, podemos aclarar algo, ¿no? Sí. Algo que no ha quedado, ¿no? También estamos atentos al grupo de WhatsApp que tenemos del curso. También los leemos por ese medio. Ya, tal vez la velocidad, la descarga, ¿no? A veces hay muchas preguntas con respecto, por ejemplo, a la carga, ¿no?
aquí hay una pregunta, no es pregunta, ok, es en Mm. realidad un agradecimiento, ¿no? Buenas noches, Magíster, gracias, excelente explicación en los 2 días de curso. Ah, ya, muchas gracias por darnos ánimo, ¿no? Darnos ánimo. La verdad, la docencia es un tema bien complicado. Enseñar es difícil. Por ejemplo, hay buenos médicos, ¿no? Hay buenos médicos, hay buenos profesionales que se desenvuelven perfectamente en el área, pero no saben enseñar, ¿no? Entonces, nosotros en Asís Especialización estamos encontrando ese, ese hecho, ¿no? De que conocer bastante y saber enseñar, ¿no? La enseñanza es un poquito complicada porque uno tiene que ponerse, es como el doctor Javier, ¿no? De X-Men. Tú tienes que colocarte en la cabeza del estudiante para ver lo que le estás dando, que él entienda. Entonces, es por eso que se hacen los gráficos, los videos, ¿no? Es más real, ¿no? Es en la UCI, es lo que mañana vamos a ir a una UCI y mañana, el día de mañana vamos a trabajar con lo que hoy día estamos aprendiendo, ¿no? Y esa es la finalidad. Sí, Ujú. sí, Magíster. Bueno, al parecer no hay más preguntas, ¿no? Entonces, como usted comentó, ha quedado claro los Ujú. temas que ha expuesto. Muchísimas gracias, Magíster. Y como usted dijo también, en realidad usted es uno de nuestros mejores ponentes, siempre intenta, ¿no? Ver cómo enseñar a cada participante didácticamente y incluso en el grupo de WhatsApp también tenemos felicitaciones, ¿no? Para usted. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Eso me da ánimos de continuar con esto y mejorar. Bien, yo me despido, señorita Jocelyn, gracias a usted y gracias a todos los participantes. Y recuerden que estamos en Asís, ya se vienen diplomados, se vienen más cursos como los que han visto ustedes. Inviten a sus colegas, coméntenle lo que han aprendido y compartan la información. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Magíster. Muchas gracias.